A Dios gracias por un nuevo día de manifestación de su palabra. Vamos, hoy es día 10 del mes 10 de 2020. Así que vamos a tener ahora la oración matutina que enseñó nuestro Señor Amachía a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, vamos a tener esta pequeña orientación hoy que llevo. Pienso que no me echen a mí la culpa por las cosas que digo, sino que son acontecimientos reales. Y cuando no se habla la verdad, se habla mucha mentira. Y hay muchas cuestiones políticas mentirosas, engañosas, que engañan superfluamente, con muchos halagos. Empiecen como palabrerías suaves, dulces, halagüeñas. Y en esto está la religión también, no solamente la política. El predicador dice que hay tiempo para todo debajo del sol. Hay tiempo para todo debajo del sol. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, tiempo de guerra y tiempo de paz, tiempo de trabajar y tiempo de descansar. El predicador dice que lo que hay ahora es lo mismo que hubo y es lo mismo que habrá. Yo tomo en consideración, como humano que soy, lo mismo puedo ser musulmán que cristiano, que budista, pero lo que tiene que ser la persona es sincero y ver lo que es verdadero. Si mi pueblo engaña, pues entonces yo posiblemente te engaño, pero si yo soy sincero y si yo hago las observaciones de acuerdo a lo que se dice en el mundo y yo busco la opinión, el balance, buscando la manera de concentrarme en lo que es verdadero. Y eso precisamente lo he hecho yo, para tener una observación exacta de las cosas que se dicen y de las cosas que no hay que llevar, que la dicen, pero que no hay que llevarla, porque no son verdaderas. Son alaridos, como los animales, pensando que ellos son los que tienen el verdadero derecho de llevar una doctrina o una política al mundo. Y esto es una cosa que no es verdad, no sale de la verdad. Porque piensan y dicen lo que después, posteriormente, no hacen. Eso es lo político. El comunismo piensa ser que todo el mundo, todos los hermanos, todos somos hermanos. Dice el dilema del catolicismo, del comunismo. El hombre del hombre es hermano.
Pero va a otros países para que esos países, bajo su doctrina política, se sometan a ellos también. Eso es una cosa que no está bien. Cuando yo observo las cosas, miro, aunque no sé hablar los idiomas esos, ni chino, ni japonés, ni americano, ni árabe, pero en el idioma que yo conozco, como hay tantas traducciones y como hay tantas palabras que se dicen y se entienden, no tiene que saber uno propiamente el idioma ese para entender que lo que dicen es una mentira. Yo veo, por ejemplo, que los musulmanes es una religión autoritaria. Ellos quieren hacer que o sea, que todos sean de su filiación. Y si no, es un infiel y hay que eliminarlos. Eso no está bien. Ya entonces nada más que quedaría que el Dios es el que predican ellos. Los chinos, por el otro lado, el budismo. Los indios, el hinduismo. Los cristianos, el cristianismo. Y el judío, el judaísmo. Ahora, de estas tendencias, uno puede hacer la observación, porque Israel no se ha infiltrado al mundo, como veo yo, no se ha infiltrado al mundo, ¿no? Con cañonas y con palabras sutiles y halagüeñas, dulces, para después ser una amargura tremenda. ¿Por qué? Porque viene la eliminación, el deshuello de los que no quieren ser de ellos. Entonces, estos dioses que predican esta gente son los mismos que fueron antiguamente y son los que serán, porque no cesan de hacer lo mismo. Antiguamente no había Mahoma y el budismo, Buda, no existían. Cuando existieron empezaron a ser entonces una religión suprema, verdadera. Sí, cómo no, a su opinión. Pero nadie debe eliminar al ser humano. En esa parte el comunismo tiene más razón que cualquiera de estas religiones. Porque las religiones todas tratan de para sí. Pero bueno, las hay que son asesinas. Porque eso de eliminar, por ejemplo, se penetra como lo que yo veo. El islamismo se penetra en los Estados Unidos, en Rusia, en China, en Japón, donde quiera. Muy, muy suavecito. Entra con mucha suavidad, ¿no? Que es muy buena, ¿no? Que sé yo, que se... Y luego ahí tienen una carta a ellos, que no la presentan al principio, que es la violencia, de hacer que todo el mundo programe su opinión. Ellos entran suavecitos, se hacen ciudadanos de cualquier país de eso. Y después que se hacen ciudadanos, que tienen poder también en la política y en el Estado, en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que hacen entonces?
¿eh? Abrir, pasar la página para la página de la violencia. De la violencia. Si no ejecutan su opinión, tienen que sucumbir. Y hacen callar a todo el mundo. Entonces ya los Estados Unidos no hablaría en inglés. Hablaría entonces árabe. Porque el árabe es la lengua. ¿Cuánta mentira no hay en el mundo creado religiosamente y políticamente? Que los ultraortodoxos, que la ultraderecha, que la izquierda, anarquistas, que creen y los que no creen. ¿Cuántas cosas y tantos dilemas hay en esta humanidad? Predicando cosas como si fueran verdad, para hacerse ellos sus propósitos. Y eso no procede de una verdad sincera. Sin embargo, el comunismo, como he dicho, tiene una cosa que no pueden hacer, porque el hombre no puede hacer lo que está diciendo. Y está comprobado, pero yo hablo con comprobación verídica. Conozco el comunismo, de que el comunismo, su actuación histórica, se han sembrado ellos mismos de billetes, los bolsillos. No son sinceros, no son verdaderos. Ahí tiene usted el país donde yo nací, en Cuba. La doctrina esa fidelista la conozco desde que estaban en los montes ahí. Qué bueno, y llegó, qué sé yo, qué sé cuándo, triunfaron. Votaron al tirano Batista, que se llenaba los bolsillos. Pero es que estos tenían que ser buenos. Si Batista no daba comida, ellos tenían que dar comida. Ellos no tenían que ver apagones para que los apagones que no habían cuando el tiempo de Batista. Muchas cosas de miseria que sembró esta llamada revolución de Fidel Castro y Raúl Castro, de los Castro, que son los que la dirigieron. Y empeoraron el país, sembrando un comunismo mentiroso, porque eso no es comunismo. El comunismo de lo que se dice es bienestar, no el perjuicio. Nada más que están luchando por coger y morder el jamón, como decimos nosotros, por el jamón, por el quítate tú para ponerme yo. Eso es lo que hay. Un presidente, un ministro que hace y opera bien, allá van los otros, los que quieren chupar el rabo de la jutía, un dicho también cubano, que quieren coger el gobierno para luego hundir más el país todavía. Porque ningún partido de estos llamado demócratas, socialistas, son sinceros, no son para hacer mal todavía al resto de la humanidad, apoyándose en lo que lo han servido a ellos para ellos coger la batuta plena y acabar casi, hacer una dictadura. Ahí tenemos la demostración, la de Fidel, la de Hugo Chávez, y todo el que viene más hasta en ese criterio llamado socialista. Es una obra falsa, es para destrucción. Y lo que había dicho lo mismo que hay, es lo que hubo y lo que habrá, es la misma religión que he hablado de religión. Porque antes de que Mahoma y antes que existiera el Alá, ¿qué religión tenían?
¿Por qué no se dan cuenta de esto para que sepan y observan el itinerario de la vida, de los tiempos? Estudien y vivan en la realidad. No importa que usted sea árabe, que sea chino, japonés, americano, estudien correctamente y vean las religiones que han estado sumidas en errores y en equivocaciones. Han matado a mucha gente contraria a ellos en el sentido religioso. Porque yo conozco todo esto. Religiones que salen para destruir a otros, salen de su tierra para destruir a otros en otras tierras. ¿Por razones de qué? Razones mentirosas, injusticias. Se hacen fuertes y luego cometen el daño a todos los demás para que todo el mundo se someta. Conozco muchos países africanos que son musulmanes, pero antes de ser musulmanes, ¿en qué creían? En otra cosa, aunque no fuera verdad. Pero tampoco es verdad que el musulmán no es verdad tampoco, porque llegó a constituirse ahí y a sembrar el hambre y la miseria también. Porque eso es bueno al principio. Igual que usted le pone la carnada al anzuelo para que el pez venga y muerda. Todo el mundo es bueno al principio. Cuando muerden ya se fastidió lo demás. Eso es así. Eso es así legalmente. Vamos a leer, a darle lectura de los dioses que eran antes y que hay ahora y que seguirá en el futuro, porque ya veo que eso sigue para adelante. La idolatría de una manera cambiada, pero con otro nombre. Es igual que cuando usted se pone un traje azul o verde, y ahora me voy a poner uno verde y una combinación de traje verde, me voy a poner una combinación azul o una combinación de otro color, cualquiera, una combinación. Y entonces eso es lo que sucede también con eso. Que van cambiando, el nombre se lo cambian. Es una autoridad, wow, una suprema autoridad, un supremo Dios, el Dios más alto que todos los demás dioses. Y lo está haciendo la mentira, no la verdad. Vamos a leer el Salmo 115. Vamos a dar la lectura. Esta es la religión católica. Y la religión budista. Y la del hinduismo. Al conjunto de muchas más entidades religiosas mentirosas. Lee ahí. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque dirán las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Dios. Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Dios. Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Dios, confiad en Dios. Él es su ayuda y su escudo. Dios se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel.
bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Dios, a chicos y a grandes. Acrecentará Dios bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos y sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Dios, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabará a los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Mas nosotros bendeciremos allá, desde ahora para siempre. Aleluya. ¿Ve? Bendeciremos a Dios para siempre. Religión que no predica al son de los sucesos y las cosas por suceder. Lo mismo en el pasado, en el presente que en el futuro. Entonces no es una religión verdadera. Aquí tenemos a Israel hablando de los muñequitos, digo yo. Adorar la piedra, el palo, qué sé yo. Entonces yo veo, miro y opino sobre las entidades religiosas. ¿Quién está hoy en día en estas entidades? En nombres falsos y elevando potencialmente, humanamente, un tipo de religión que no existían y otras que existen hoy. Cuando estoy hablando que cuando este señor en los profetas de Israel que profetizaron sobre el Mesías vino, el mismo Israel no ha querido creerlo. Si Israel no se hubiera contaminado diciendo y no haciendo las cosas que Dios le ordenó y hacen otras cosas, no hubiera venido la pandemia tampoco. El virus no hubiera venido nunca, ningún tipo de virus para Israel. Porque se lee claramente que Israel tuvo 10 plagas que este Señor, que es Dios, el Todopoderoso, el Eterno, les mandó a Egipto para obligarlo a que Israel, que era su elegido, saliera de Egipto a una tierra que Dios mismo se la prometió y que por defecto y pecado de esa tierra Dios los mandó a destruir a las personas esas que vivían ahí, esos cananitas, y le dio posesión a Israel. Porque una promesa, porque existió. ¿Y por qué entonces existió? Porque entonces a Abraham le dijeron, todo lo que tú pisas será de tu pueblo. Pues yo miro las cosas como son históricamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿En quién voy a creer yo? En los musulmanes que no tiene más nada que decir, nuestro Dios es grande, grande, grande. No, yo con eso no soy de grande, grande, grande. Yo también soy grande, grande también. Más grande que todos ellos. Porque observo la verdad. No me encierro bajo un criterio falso. Entonces, aquí vemos que todo lo que plasmó Dios aquí a este pueblo es la realidad, es la única doctrina que ha hablado la verdad. ¿Por qué? Porque Dios se la mostró. Vemos aquí que todo lo que ha sucedido, digo, yo te voy a mandar, yo te voy a quitar las plagas de Egipto, pero si tú me eres infiel, yo te las voy a mandar esas y otras más que no están escritas. ¿Y quién las recibió? Israel en distintos tiempos también recibió eso. ¿Por qué? Por ser infiel a la palabra de que se le había dicho a los profetas, que son los siervos de Dios, los que son iluminados de Dios. Oye, coge por este camino, y se fueron por otra tangente. Muchas veces. Pero que Dios no los iba a abandonar del todo,
Lo he predicado muchas veces. En estos videos que yo estoy haciendo, lo he predicado. Que Dios los iba a proteger a todas las naciones, que Él los iba a enviar, porque lo iba a sacar de la tierra que le prometió como un castigo por desobediencia, y que le mandaría las plagas esas, como estoy diciendo, por desobediencia. Israel acaba de entender, no acaba de entender que le ha sido infiel a Dios. Sin embargo, se creen que son fieles a Dios. Se hacen muy ultraortodoxos y no miran bien el verdadero itinerario de las escrituras dadas por Moisés. O sea que Dios se las dio a Moisés. Eso sí tiene que ser así, porque si no, yo no creyera yo. Si no fuera que Dios es el que habla a través de sus profetas, yo no creyera en ellos. Como esos profetas falsos que hablan de un Dios falso, que no tienen itinerario de vida, más que el que ellos quieren fundar a la fuerza. Y Dios no mandó a fundar la palabra de él a la fuerza a nadie, sino con conciencia, que la persona entre en el camino de la verdad. Que una piedra no hay que creer en ella, no hay que creer cosas que estén en los cielos, en nada, ni en majá, ni en palo, ni en ninguna cosa. Entonces, ¿cómo es posible que hayan que lo hayan? ¿Cómo es posible que haya iglesias que estén llenas de muñequitos? No, que San Pedro, no, que San Juan, este es Juan, esta es la Virgen, esta es la Madre de Dios. Dios no tiene madre. Hasta creyendo en naturaleza, en Darwin, esa gente que de dónde salió el mono, que de dónde salió que el hombre, que del mono, y que el mono de dónde salió, y que la gallina, y que si de dónde sale la gallina, del huevo, y el huevo de dónde sale, de la gallina, y no puede salir de un creador. El que crea un televisor, un frigidaire, un avión, no puede ser alguien que crea algo. ¿Por qué tiene que ser por una cosa casual? Hay sabios que también dicen que de la nada no sale nada. De algo siempre sale algo. Bueno, para Dios no hay nada imposible que me ha enseñado a mí. Pues si se puede abrir el mar, se puede abrir el río, se puede caminar por encima del agua, se puede hacer sanidades sin necesidad de ser un médico de un quirófano ni nada de eso, entrar en nada. ¿Por qué? Porque existe un Dios. Está retirado todo esto de las cosas de Dios por causa de la desobediencia. Eso es lo que veo. Eso es lo que hay en realidad. Es el punto real. Desobediencia. Porque yo no creo de ninguna manera que las personas estén en obediencia y tengan que tener también esta desgracia de las demás naciones que no confían en el verdadero Dios. Están creyendo en otra gente que han sembrado por su inteligencia una doctrina y la creen como una verdad. Muchas deidades de esas que le llaman. Pues yo creo que Dios es el que lo creó todo. Manda a Moisés que se abra el mar, él es el que puede. Manda a Machía, manda a Pedro, a Juan, a los apóstoles, que los manda que hagan cosas y las hacen. Y fue eliminando y fue disminuyendo por causa de la ignorancia. Y después la ignorancia iba a seguir. Un catolicismo confundido. Y aquellos que no quieren ser sus hijas, que son los evangélicos todos, de todo tipo de sectas, no quieren ser del catolicismo, de su mamá, pero tienen su doctrina. No, porque ellos no tienen imágenes, ellos no ilustran con imágenes, porque está prohibido por la palabra de Dios la ilustración con imágenes. Sin embargo, lo hacen. ¿Dónde está cumpliendo la ley? Cuando no la cumplen por un punto, por otro no las cumplen, por otros puntos no las cumplen. No vamos a decir un punto.
En aquel tiempo se dijo que falla en un punto es hecho culpable de todo. Pero yo digo que ahora son muchos puntos los que están fallándole a Dios. Y quieren que uno no sea sincero. No, que todo lo que yo digo, por ejemplo, lo que yo digo, él es el único que habla la verdad. Tú, Octavio, eres el único que habla la verdad. ¿Y los demás qué? Los demás viven en la chambelona, en sus paseos, en sus familiaridades, en sus cosas. Pero eso son particularidades, no son desechables. Pero eso no es lo que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que viven de espaldas al Señor. Y esa es la realidad. Isaías lo dijo. Que el Señor le habla renglón tras renglón, línea tras línea, mandamiento tras mandamiento. Un poquito en este momento, otro poquito en el pasado y otro poquito después. ¿Por qué después? Porque ahora tenemos todas las profecías pasadas, las que están presentes y las que están ya presentándose, son las futuras. ¿O es que las cosas que están pasando hoy en día son casualidades? Y son casualidades cuando están dichas, que tenían que suceder. ¿Por qué no abren los ojos? Que hay profetas inventados de eso, dicen que lo que han dicho los profetas de Israel, no lo dicen porque no pueden, porque no tienen profecía. Y lo que tienen algún pelito de las cosas de Dios en Abraham y esas cosas, por los demás no lo tienen. Un pelito de las cosas de Abraham, la circuncisión. Un pelito de las cosas de Dios que se dijo también en Moisés. No comas puerco porque es inmundo. No comen puerco. Pero no tienen que distanciarse y aborrecer a Israel. Eso es lo que tiene que haber hoy en día. Acercamiento a Israel. Los árabes. Porque Abraham como beduino era árabe también, era... Árabe no. Era semita. Él era semita, pero el árabe puede ser semita, puede ser de cualquiera de los otros dos hijos de Noé. Son hermanos. Es verdad lo que sé que decimos, el hombre del hombre es hermano. Pero oye, se están odiando. Es igual que en acontecimientos normales ahora. Hay familias que quieren matar a otros. Y que quieren tirarle puñaladas. No lo hacen porque no tienen fuerza para hacerlo. Pero si pudieran lo hicieran. Apuñalar a un siervo de Dios. Hay muchos que lo hacen a nombre de doctrina. Sí, lo deshuellan, eso es apuñalar. Es lo mismo. Bueno, vamos a ver si procuren y que Dios le dé la oportunidad de escuchar estos criterios que doy, verdaderos, que son sinceros, sin tapujo ninguno. A mí no se me da dinero para que yo hable cosas así, ni nada de eso. Ninguno me paga a mí nada. Porque los profetas no cobraban dinero. Mira, había un ministro en el pasado, un ministro de Siria, del tiempo antiguo. Vino a Israel porque le dijeron que aquí había profetas que hacían sanidades. Allá no había nadie que hacía sanidades. Por mucho que tuvieran creencia de dioses extraños de eso. Sin embargo, no se dan cuenta de la realidad. Vino aquí con su siervo, qué sé yo,
Pero ya Dios le había dicho al siervo que tenía en ese tiempo, después de Elías, Eliseo, Eliseo, ajá, Eliseo, el general Naamán. ajá, él curó a Naamán, le dijo que se sumergiera 7 veces en el Jordán. ¿Para qué voy a tener que sumergirme 7 veces en el Jordán? Si allá está el Fanfán en La Habana, río mejor que eso. No, serán mejores allá, pero el mejor aquí era el Jordán. Y es donde te mandaron a ti, no a los ríos de allá muy buenos, muy fabulosos, sino al de aquí. Hiciera la tefilá 7 veces. Si le hace 8 te pasa, si le hace 5 no llegas. 7 veces tenía que hacerlo ese. Pues fue pan a regañadientes, fue para allá. El siervo le dijo, si él te dijera otra cosa, cualquiera no la haría. Digo, hazlo. Se sumergió 7 veces. 7 veces. Vaya. Y cuando salió con la piel limpiecita, clarita, sin una mancha, ni una peca, ni nada. Se le quitó toda la lepra. ¿Quién es el profeta verdadero? ¿Y cuál es el profeta mentiroso? Cuando Dios mandó las plagas a Egipto, hubieron muchos alaridos de eso, ¡oh! De dioses de eso, del buey, del otro que tiene cabeza de perro, y así, de ave y qué sé yo. ¿Cuántos dioses tenían? Una pila de dioses de eso. Todos son mentirosos, hechos por la mano del hombre. Cuando Elías, en otro tiempo más, cuando Elías, todos los profetas esos de Baal, hay una actuación ahí. Y Dios va a contestar porque es verdadero Dios. Elías es uno solo. Y ellos tienen 400 profetas. Acuchillándose, sajándose, sacándose la sangre y todas esas cosas. De cosas de sus actuaciones de su religión. De sus ritos. Ritos que habló Pablo de los ritos que eran contrarios a Israel, que era contrario al mismo gentil. Es contrario, porque eso Dios dijo que no, que eso no se hiciera. Muchos años antiguos había dicho que no, que el hombre no se tatuara, que el hombre no se tatuara, que el hombre no se rasgara ni se imprimiera en la piel ninguna cuestión de señal alguna, que es un delito, una abominación para el creador, que eso no, él no te hizo así, no debe hacer lo que él no te hizo. Fenómenos que mandan en la creación de un feto, algo así por defectos que son de pecado. No creo en otra cosa. Bueno, yo creo así. ¿Dónde está la sinceridad? ¿Dónde está la verdad? Los profetas mataron un buey y pusieron de todo ahí, pero que no le pusieran candela. Que descendiera del cielo la candela. Desde la mañana hasta la tarde estuvieron en esa fanfanorrea ahí de sus alaridos y qué sé yo, qué sé cuándo, y haciéndose toda esa fricción, cortándose y qué sé yo, qué sé cuándo, para el sacrificio. No hubo Dios que contestara a ninguno porque no hay Dios ninguno. Sin embargo, Elías dijo, no, hagan eso de la leña, pongan la leña, pongan el buey ese, pónganlo sobre la leña. Y abran una zanja todo alrededor y échenle bastante agua, llénenlo de agua, tírenle agua por arriba, échenle agua a toda la leña. Y el que es verdadero Dios va a contestar del cielo al holocausto que estamos haciendo. Y el fuego cayó a la gloria de Israel, porque Israel es el siervo de Israel que había cogido Dios, no a los otros de los Baales. ¿Dónde se mostró la verdad?
Faraón persiguió a Egipto cuando sacó cuando Dios sacó a Israel de allí de la esclavitud. Después lo que tuvieron que soltar por tantas miserias que había en Egipto. Decía, esto es obra del Dios de ellos, vamos a zafarnos de ellos. Ah, bueno. Pero cuando después dice, no nos pueden hacer eso, atropello. Yo no sé lo que pensaron, lo que sé es que salió las tropas de Egipto. Después, cuando ellos se habían ido al desierto, pasó lo que pasó. El problema correcto es que ya cuando estaban allá en lo que había delante del mar, ya no había otro lugar por donde coger. Venían las tropas de Egipto, de los egipcios. Y Moisés ya sabía que Dios iba a abrir el mar. ¿Quién puede? ¿Quién es el Dios que puede? ¿Cuál era el Dios que mostraba su potencia de verdad? En todo tiempo. Incluso en Amachía, en sus discípulos. No a los que se decían creer, porque que eran judíos, no, eran de nombre, pero no tenían el respaldo de Dios verdadero. No tenían los profetas, y Machía profeta, y los discípulos que siguieron a la virtud de los profetas, que eran la virtud de Dios en ellos. Y que eso iba a cesar. ¿A dónde está entonces? ¿A dónde está? Se perdió. Queda qué cosa, el establecimiento de reconocer las escrituras, lo que es verdad y lo que no es verdad. Lo que fue escrito, lo que había de suceder, lo que sucedía, no. Amachí dijo que el templo que se habían hecho en 40 años se iba a destruir. En 3 días. Pero es que él hablaba del templo de él, sí, pero no se dieron cuenta y que lo que están leyendo, que también se destruyó. El templo, eso que lo destruyó un príncipe que iba a venir. El que iba a destruir a Mashiach, que iba a destruir el templo. De los romanos que hicieron esas cosas. Todas las relletas que vienen, todo lo que dice la historia. Bueno, la historia que dice la verdad. Y que cuenta la verdad. Y esto que estoy contando es la verdad. Y más atrás, la dulce paz. Ahora, de aquí para adelante, la dulce paz. Y después, la amargura. La destrucción. El río está preparado, conforme decía antiguamente el profeta Ezequiel, que está preparado el sistema de que iba a haber, aunque después de Mashiach. Todo está listo ahí, para que vean que lo que Dios dice se cumple. El río Éufrates se secaría. Usted sabe lo que hicieron los ángeles a la mente de los gobiernos eso para que hicieran la presa esa grande. Vaya usted a saber. El problema es que eso está. Cumple la palabra. La antigua ruta de la seda. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que sería seco para darle paso a los reyes del oriente. ¿Qué está diciendo eso? Que vendrían multitud de tropas para querer destruir a Israel. Porque dice que después de esa paz viene un tiempo, viene la angustia, la amargura. Pero después viene la suavidad. La verdadera suavidad, la verdadera paz. Amén. Que el Señor tenga misericordia y puedan comprender esto que digo. Y que puedan sujetarse a las verdades. Que toda política, de toda politiquería, se va llevando uno por uno, puede hacer lo mismo. Unos que hacen un poquito más y otros que hacen un poquito menos, pero todos están equivocados, políticamente y religiosamente. Así que procuremos ver la verdad y observar. Si Dios dijo, te enviaré las plagas de Egipto, si tú me eres fiel, no te enviaré las plagas de Egipto, ni tampoco las otras. Pero si no eres fiel, te enviaré las plagas de Egipto y las otras que no están escritas. ¿Esto es verdad o es mentira? No, que los chinos inventaron las plagas. El chino no inventó plaga ninguna.
ni el inglés, ni el español, nadie ha inventado ninguna plaga de lo que ha venido. Ha venido por algún punto que Dios le ha dado la gana que venga. Pero también le ha sacudido el lomo a Israel. Que Israel se aliste, que confíen a Mashiach, en el que no les da la gana de confiar. Pues si yo soy una persona que me van a repudiar por eso, entonces yo sí tengo que ir a parar al medio del mar, a vivir al medio del mar, porque entonces yo no tengo lugar, porque sé que a dónde voy, a dónde salí. Al hipócrita de Fidel Castro allá, donde era Fidel, que ya falleció también. Queda un pasito del otro hermano. Entonces, ¿qué? Para que hagan como China, cambiar la misma cabeza. Ahora China quiere cogerse a Taiwán. Porque le pertenece, no te pertenece a ti. Religión comunista no te pertenece a ti. Son chinos iguales que tú. Se te fueron de allí porque no te querían a ti. De ahí se fueron para otro lugar que pudieron. Y así sucede. Ahora están los otros fajados por allá, por otro punto. ¿Cómo se llaman? Malasia, Malaya, ¿no? Indonesia, no. Malasia, ¿no? Malaya, los malayos, por allá, qué sé yo. Hay otra guerra grande de esa. Está fajado. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos interviniendo, Rusia interviniendo, para que otros no cojan allí y coger ellos. Y aquellos cogen ellos y que no coja Rusia. Y así están, en esa situación. Los musulmanes se fajaron porque para hacer el imperio otomano, que sé yo, ¡boom! Falleció. Los católicos hicieron igual. Acuchillar a todos los que no creen en ellos, hacer el imperio ellos. ¡Boom! Falleció. Napoleones, hicieron masacres, pam, pam, falló. Hitler se juntó con otros tres, conforme dice la escritura de la palabra de Dios. Que hay que conocer, hay que estar guiado por el Espíritu Santo para conocer bien cómo es la cosa. Tres espíritus inmundos, como siempre he dicho: Hitler, Mussolini, Eruito. Esos eran los tres que iban a salir y salieron. Y le salieron en contra de ellos también porque había una coalición diferente a ellos, porque ellos tenían que pelear, no se iban a dejar matar. Esa es la cosa. ¿Qué es lo que hace el palestino musulmán? Tirar un cohete, tirar qué sé yo, qué sé cuándo. Llegan ellos y les reportan a los lugares donde le están tirando, y llega la falsa opinión mundial. Israel atacó a qué sé yo. No, señor. No sean descarados, no sigan siendo descarados. Mira las cosas como son. Si no las ves, no las hables mal. China no tiene que defender a los palestinos. Tiene que decir, no, honestamente Israel tiene razón. Porque el lugar donde eran los palestinos, que eran filisteos, no les robó a Israel ni una pulgada de tierra en ningún tiempo, ni teniendo la fuerza que tenía Israel, porque Israel en varios tiempos tuvo fuerza estando en su tierra aquí en Israel. Incluso a las fuerzas filisteas, como los demás, destruyeron la fuerza de Hitler. Pero bueno, no se destruyó Alemania, sino el poder de Hitler. No se destruyó Japón, sino el poder de Japón. Ni tampoco Italia. El poder que salió de ese presidente ahí fue destruido.
Esa es la cosa. Las cosas tal como son. Este terreno nunca fue de ellos. Nunca fue de los palestinos. Vino a nombrar Palestina aquí, el que vivía de príncipe aquí en este lugar de Roma, aquí. Pero anteriormente no se llamaban palestinos. ¿De dónde salieron? Eran los mismos musulmanes, digo, los mismos filisteos. No, empieza a sacar historietas y que si yo, que si de tribu tal, no creo nada de eso. Desde antiguamente estaban siempre discutiéndole a Israel para ver si le podían quitar a Israel. Y ahora con esta falacia de tantas naciones que se convocan para Israel haciendo el culpable, eso es nada más que el cumplimiento de la Escritura por la dureza de Israel. Por la dureza de Israel, porque aún viendo que Israel más bien es beneficiario a la gente contraria, no ven eso. Israel no va a hacerle la guerra a nadie, ni hacer pacifismo para después meter la puñalada a la gente por la espalda. Es lo que hace el árabe. Va muy tranquilito, muy musulmanito, muy que y aguántese y cuidar con su religión y su religión. Y para la religión después, cuando toma el poder, por favor, ¿cuántas naciones cogió el islamismo? Con esa soncera de suavecito, entrar como una serpiente, suavecito. Bueno, en África, en muchos lugares. Ahora son países árabes. Todos. El que es árabe y el que no es árabe. Yo conocí una embajada que incluso el embajador me decía a mí que yo era bereberes. No eran árabes. Árabes eran otra cosa y otra gente, pero ellos no eran eso. Ni el idioma de ellos era árabe, el idioma de ellos eran bereberes. Igual que el español habla español, el inglés habla inglés, el chino habla chino. Ahora sí, si estos llegan allá a coger la India, ya no hablan indio ya. Ya lo que tienen que hablar el idioma oficial, se oficializa el idioma del Islam. Porque es el famoso Islam el que tiene que gobernar. Pero que antes que esto suceda, está programado de parte de Dios darle fin a todas las actuaciones mundanales, la falsedad del comunismo, porque hay un comunismo sincero y verdadero, el de Dios. El de Dios, donde todo el mundo se verán que son hermanos. Todo el mundo nos veremos que somos hermanos. Y ya no habrá chino, ni japonés, ni americano, ni español, ni nada. Porque Dios vuelve a convertir la tierra como era. Parezcanle bien o parezca no, no hay otro Dios que va a dar ese cambio y va a quitar todo el lenguaje humano. Está dicho en las profecías bíblicas, no en ningún Corán ni en ningún otro libro de ningún otro señor inventado ni nada de eso. Está en la Biblia de que hay una sola que es la que profetiza la verdad. El Señor tenga misericordia y piedad y lo puedan entender así. Y voy a dar la bendición para todo el que escucha con buena voluntad de hacer la voluntad de Dios. Yeberjeja Adonai Bemereja. Yaer Adonai Panat Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panat Eleja Behasem Leja Shalom. Shalom, shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haz resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Nombre Mashiach.